Buenos días, mis niñas y niños del tercero básico A y el tercero básico B. Les habla la tía Bárbara y les traigo un resumen para la evaluación de la próxima semana de lenguaje. Vamos a abordar los contenidos de la novela, fábula, carta y noticia. Así que muy atentos y atentas. Vamos a partir con la novela, que ya sabemos que son textos narrativos, que sus principales características son que son narraciones extensas, o sea, son largas, está escrita en prosas o párrafos, se presentan varios personajes, no solo uno ni dos, son varios los personajes y esta se escribe en capítulos, los cuales pueden estar organizados con títulos o números. La estructura de la novela es su inicio, en donde se presentan los personajes y el ambiente, el desarrollo, en donde se presenta el conflicto de la historia, y finalmente el desenlace, en donde se soluciona el conflicto y es el fin de la historia. También estudiamos las fábulas, que son textos narrativos también, y sus principales características son que en este caso son narraciones breves, o sea, son cortitas. Generalmente los personajes suelen ser animales, pero ojo, tienen características humanas, como por ejemplo hablar, ¿no es cierto?, comunicarse, etcétera. Y nos entrega una enseñanza o moraleja. La estructura de la fábula también tiene un inicio, que se presentan los personajes y el ambiente, el desarrollo en donde se presenta el conflicto de la historia, el desenlace, que es el fin de la historia y se soluciona el conflicto, y por último, la moraleja que está dentro del final y es la que la enseñanza que nos deja esta historia. También estudiamos los textos informativos que, tal como dice su nombre, nos informan. El primero que vimos fue la carta, que es un texto no literario porque no tiene nada de ficticio, es pura información real. La carta está dirigida a un determinado destinatario y que es para comunicar o solicitarle algo. Esto está realizado con un tipo de lenguaje específico, que si es a un amigo o a un familiar, va a ser una carta informal, porque el lenguaje que voy a utilizar va a ser más informal. Si esta carta va dirigida a alguna autoridad, como la directora del colegio, profesora o hasta el presidente de la República, nuestra carta va a ser formal porque vamos a utilizar un lenguaje formal. La carta nos sirve para poder comunicarnos e interactuar con personas que están lejos. Los elementos de la carta son emisor, mensaje y receptor. El emisor o remitente es quien escribe la carta, el mensaje es la información que se quiere comunicar y el receptor o destinatario es a quien va dirigida la carta. La carta también tiene su estructura. Primero, lugar y fecha de donde es escrita. El saludo, que va a también depender de si esta carta es formal o informal. El cuerpo o texto, que es el contenido que quiero decir. La despedida y finalmente la firma de quien la escribió, o sea, del emisor. Y el último texto informativo que estudiamos es la noticia, que es un texto que da a conocer hechos recientes ocurridos en el mundo, en algún país, en alguna ciudad o alguna comuna en específica. Esta noticia es investigada y creada por el periodista. Ese es el profesional que la hace. Y él tiene la responsabilidad de ser honrado o hablar con veracidad. ¿Qué quiere decir esto? La verdad siempre. Para informar de modo efectivo, la noticia debe aportar la mayor cantidad de datos, ser bien específico. Se puede difundir por diversos medios, el diario, la noticia por la televisión y hay noticieros radiales por la radio. La noticia también tiene una estructura, la noticia escrita, ya sean los diarios de papel o los electrónicos. Va a contar primero con un título, el cual aparece la información más importante y llamativa para que nos den ganas de leer esta noticia, la bajada, que es un pequeño resumen o síntesis de la noticia. Luego tenemos la fecha, luego tenemos el cuerpo en donde nos entrega todos los acontecimientos y detalles de esta noticia.
Y por último, en algunas noticias va una fotografía que nos aporta, nos apoya esta noticia. Esta fotografía tiene un pie de fotografía que nos da una descripción de esta imagen. En este caso dice niño en clases de natación. Espero que este resumen les haya servido para estudiar para la evaluación del lenguaje. Mucho ánimo y recuerden suscribirse a mi canal. Que estén muy bien. Chao, chao.